Visto que teníamos, nos encontramos con un par de problemitas porque no pudimos visitar dos de las minas establecidas en el circuito. Una era una mina de Anglo American, Modicua se llama así, en donde toda el área de mina había sido paralizada porque fue un representante del gobierno y había encontrado situaciones de riesgo. Ya llevaba como 15 días paralizada y no se iba a reabrir el área de mina hasta que no hagan ese levantamiento. Otra mina del circuito tampoco, ni siquiera pudimos llegar porque estaba paralizada alrededor de 45 días porque había tenido un accidente mortal. Lo que quiero decirles es que, por ejemplo, en Sudáfrica el reglamento es el reglamento, ¿no? Acá veo, todavía está pobre este artículo 21, porque dice paralización temporal o definitiva solamente de un área de trabajo, ¿no? De un taqueo, de una galería. Allá es mucho más fuerte. Se para la mina porque tiene problemas, se para toda el área de mina, se para todo el negocio. Entonces, ante esa situación, ¿qué genera? Genera que la alta gerencia de esas organizaciones provea los recursos adecuados para tener una mejor gestión de seguridad. En Sudáfrica, sí, los accidentes mortales son alrededor de 150, 170 anual. Sí, pero ellos tienen 600.000 trabajadores, nosotros tenemos 150.000, para comparar, ¿no? Ok, muy bien. Y un comentario adicional, siempre escuchamos obviamente una incomodidad de parte de los representantes del titular minero por las multas, ¿no? Siempre hay preocupación, ¿no? Pero es competencia, en este caso de Sunarmin y las DRENS, ¿no? Verificar el cumplimiento, y si hay incumplimiento, su trabajo es sancionar. No estoy defendiendo ni negando, simplemente estoy diciendo cuáles son sus competencias. ¿Okay? Bien, en la mediana y gran minería que nos dice que los Sunarmin pues, es el ente encargado de hacer las sanciones, la fiscalización, y para la pequeña minería son los gobiernos regionales a través de las DRENS, ¿no? Esto, por lo que nos ha expuesto el ingeniero Chino ayer, eso va a cambiar, ¿no? Y va a haber otros niveles ya de multas que por disposiciones legales de propio Sunarmin se van a hacer ya conocidas, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora a los derechos del titular minero, ¿no? Uno de ellos dice es seleccionar a quién, al gerente del programa de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Bueno, que cumplan con todo su perfil, ¿no? Y el artículo 28 se ha conservado casi igual que el anterior. Esto es porque hubo un accidente con dos minas colindantes, ¿no? Esa es más o menos la historia. Algunas personas nos han manifestado que en este reglamento falta, digamos, un capítulo de exploración, en este reglamento falta el capítulo, qué sé yo, ¿no? de algunas partes o instalaciones de la empresa minera. ¿Ya? Pero en este artículo no hay salida del titular minero, sobre todo en el segundo párrafo, ¿no? Donde dice que el titular minero será responsable de la seguridad y salud de las personas. Esté o no esté dentro de este reglamento algún capítulo, ya en este artículo ya definió que él es responsable, como nos dijo Jerry, ¿no? ¿Quién es el responsable dentro de la casa, no? Es el dueño de casa. Aquí no hay salida. Ya en el anterior no había esta parte, pero en toda la legislación, en todas partes del mundo, este es uno de los primeros artículos, donde no hay salida. Por más que dentro del cuerpo del reglamento no esté especificado,
el titular tiene que tomar todas las acciones para garantizar la seguridad y salud de las personas, ¿no? Incluso de los visitantes, ¿ya? No solamente de los trabajadores del titular, los contratistas mineros o de las actividades conexas, ¿no? Bueno, ahí vemos todo un listado de cuáles son las obligaciones del titular minero, ¿no? Y hemos resaltado ahí con rojito algunas que aparecen como nuevas, ¿no? En rojito. Y acá, miren, aparece suspender las operaciones, o sea, el propio titular, ¿ya? Cuando haya peligro, el propio titular debe suspender las operaciones. Eso es algo nuevo también que se ha incorporado ahora al 055. Y nuevamente acá dice que el titular minero debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. En dos partes ya apareciendo, como para no dejarnos ninguna salida, ¿ya? Este es un artículo que ya casi todo estaba con respecto al desarrollo de actividades, ¿no? Toda la actividad minera, dice, debe tener un permiso previo, y en este artículo nos dice, por ejemplo, que para actividades de exploración se deben cumplir ciertos requisitos. Para inicio, reinicio y cese debe haber también ciertos requisitos, ¿ya? En el anterior también estaba, pero hay una partecita, la última, que aparece ahora como nueva. O sea, toda actividad minera tiene que tener un permiso de parte de la autoridad competente, ¿no? Este artículo también es para protección de los trabajadores en zonas que están abandonadas, ¿ya? Temporalmente abandonadas, etcétera, etcétera. Ya está contemplado en este reglamento, ¿no? La parte que hace mención referente al uso del acta del Comité de Seguridad y Salud. Está resaltado, ¿no? Ya, vamos a ver, dice, para actividades continuas, ¿ya? Es para actividades continuas, esta es la parte 3, ¿ya? Para actividades continuas, desarrollo, preparación, explotación y beneficio, dice que se necesita el acta del comité, ¿ya? Siempre se piden autorizaciones, ¿no? Para paralizaciones o para reinicio de actividades. Dice, si tu labor ha sido continua, entonces tiene que presentar también el acta del comité de seguridad y salud ocupacional. Y de cada UEA te pide, ¿no? Ingeniero Lavado, ¿usted podría ayudarnos en este punto? Porque está pidiendo ahí unos ciertos requisitos. ¿Ustedes cómo van a revisar ese aspecto? ¿Del Comité de Seguridad? Ya, plan de minada. ¿Por qué se ha puesto plan de minada o se ha considerado ante el comité o que aprueba el Comité de Seguridad? Cuando se llega a fiscalizar, encontramos un tajado, por ejemplo, que estaba programado para 1000 toneladas en un mes, ya sacaron como 2000, 3000. ¿Por qué? Porque les faltó de repente en otros tajeos o que se retrasó en la producción, en lo que tienen que cumplir dentro del mes. Entonces está forzando ese tajeo y está provocando el riesgo de colapsamiento. Entonces, por ese motivo de que si cuánto está programado cada labor, podríamos fiscalizar fácilmente, porque si no se programa, entonces no hay forma como fiscalizar, porque es una programación general de toda la mina. Entonces yo puedo sacar un tajeo, la cantidad que uno quiera. Por eso es que se introdujo este plan de minado, que se puso en consideración y realmente se ha aprobado así, ¿no? O sea, para el control más que nada de la producción de cada labor. El objetivo es que el plan de explotación esté en línea con lo que realmente se hace. Sí, bien.
En muchas conversaciones y exposiciones sobre accidentes que han habido en la actividad minera, en las empresas mineras, se ha visto de que en muchos casos ha sido por los cambios en el plan de minado. O sea, aumentar la producción, ¿no? Y de repente con los recursos existentes no es posible llegar a ese nivel de producción. Por eso ahora se pide que el plan de minado sea incluso aprobado por el comité. Y este es otro tema también de mucha preocupación, incluso dentro de la sociedad de minería, ¿no? Vamos a cortar ahí la exposición para irnos a almorzar. Si hay alguna pregunta hasta aquí, la absorbemos en estos 5 minutos que nos quedan. Si no, nos vamos a almorzar y regresamos, doctor Valle Aguiaras, 1:30 p.m. ¿Ok? Muchas gracias. Tengo una duda sobre eso. ¿Ya? Bien, nos habíamos quedado aquí. Con respecto al 046 en este artículo, donde habla que todas las operaciones tienen que tener estudios geomecánicos, hidrológicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba la parte, pues, de que después de estos estudios, la empresa tenga sus estándares, sus procedimientos, etcétera, etcétera. Todos estos estudios también deberían estar orientados a la parte preventiva, a la parte de evitar los accidentes. Muy bien. No, hablamos con el ingeniero Jerry Rosas ya sobre los estándares, procedimientos, los PETAR, que vamos a ver en unos minutos ya los ejemplos que tenemos, ¿no? El plan de minado también se considera acá, el cual incluso debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, y en el anexo 16 les da ya una estructura la cual debe tener su plan de minado, ¿no? El plan de minado anual. Bien, este es uno de los artículos que seguro ustedes están muy interesados, ¿no? En cuanto a la certificación, ¿no? O al SECO-TRASMIN. Dice, el titular minero debe reclutar, evaluar, seleccionar, capacitar y facilitar la certificación de la calificación de competencias de los trabajadores que laboran en las minas. Bueno, más adelante hay un artículo más específico. Vamos a ver las contradicciones que hay entre la parte de definición y la parte de articulado, ¿ya? Y ustedes también tienen algunas dudas después con respecto a la matriz de capacitación, ¿no? Muy bien, también el reglamento nos habla ya de los permisos escritos de trabajo seguro, y le hemos puesto ahí un nombrecito que se llama PETS, ¿no? Los PETS, hay otras empresas que de repente tienen otros nombres, ¿no? Después los PETAR también, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando. ¿PETAR qué es? Es eso, ¿no? ¿Qué es? Ok, muy bien. Permiso escrito, ¿no? El escrito es importante, ¿ya? Porque hay permisos que no son escritos, ¿ok? Esto también, digamos acá, parece que hay algo de celo, ¿no? Los profesionales extranjeros, ¿ya? En la actualidad, ¿cómo vienen elaborando? ¿Se pide algún permiso o otro procedimiento? Ellos vienen nomás, dicen, ¿no? Con su carnet de extranjería y un, ¿cómo le llaman para trabajar? ¿Visa de trabajo? ¿Visa se llama? Visa de trabajo. Bueno, ahora ya a los profesionales extranjeros se les está pidiendo, ¿no? Un proceso de colegiatura, ¿no? Para que estén habilitados para desempeñar. En las discusiones nos decían otros miembros del comité que cuando un peruano va a otro país, ¿no? Le pone 1000 trabas, ¿no? Cuando viene el extranjero, todo el mundo le abre las puertas, le pone la alfombra roja. Justo en la reunión del comité del día miércoles hemos tenido una exposición de un accidente a un extranjero, ¿no? Que venía a asesorar en geotecnia, ¿no? Sí, entró mucho. Sí, entró mucho. Y el asesor de geotecnia se quedó enterrado en un talud, ¿no? De una calicata.
y él era el consultor geotécnico. Bueno, al parecer todos sus documentos estaban en regla y no ha habido mayores problemas, ¿no? Tenía su visa de trabajo. Bien, los supervisores también, y este artículo es para el supervisor técnico y el ingeniero supervisor, ¿no? Porque no hace distinción, dice supervisores, ¿ya? Se han conservado muchas de las obligaciones que este señor tenía y se han agregado algunas, ¿no? Como por ejemplo, tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, ¿no? Verificando, analizando, etcétera, ¿no? De que se haya hecho el IPERC. Esta es una de las cosas que se ha agregado, ¿ya? Y dentro también de ustedes del reglamento, en este artículo van a encontrar dos incisos repetidos que dicen lo mismo, ¿ya? En el inciso C y G dicen lo mismo. Ahora, algo interesante es que al supervisor también se le da, ¿no?, esta potestad de paralizar las operaciones, ¿ya? Que es algo obviamente lógico y para protección de los trabajadores que sí debería tener. En realidad, cualquier persona, cualquier trabajador debería poder paralizar, ¿ya? Y imponer la presencia del supervisor cuando se hacen trabajos de alto riesgo. Son las dos cosas que se han mencionado. El resto se ha mantenido igual. Ingeniero, sí. Tiene una palabra. En el inciso A, ¿a qué se debe que se ha obviado ya lo que es liderando y predicando con el ejemplo? No sabemos a qué se debe que lo hayan quitado. Por eso yo lo dejé acá. El anterior tenía liderando y predicando con el ejemplo, que me parece es, digamos, una de las cosas más importantes de este artículo en el 046, ¿no? Y liderando y predicando con el ejemplo debería venir desde el gerente general, el CEO, presidente, no sé, con cualquiera de esos nombres. Pero sí, no sabría responderle cuál ha sido la razón, pero a mí me gustaría que esté, ¿no? Y a ustedes también creo que les gustaría que sigan. Bueno, lo sacaron. ¿Ya? Yo pensé que se fue la luz. Pero ahora se van a dormir los de acá adelante. No. A ver. Ok. Bien, en los cambios de turno también hay experiencia de accidentes, ¿no? Posiblemente fallas en la coordinación, cambio de turno. En el 046 establecía que el de turno saliente debía informar, ¿no?, al de turno entrante. Y aquí en el 055 ya se dice que el de turno entrante obviamente tiene que tomar en cuenta todas las recomendaciones del saliente, ¿ya? Eso es lo que se ha agregado en esta parte del reglamento, ¿ya? O sea, tanto el que es del turno saliente y el del turno entrante tienen que tomar en cuenta estas cosas. Derechos de los trabajadores. Aquí también casi todos se han mantenido, sino que se han agregado algunos aspectos interesantes en cuanto a los derechos de los trabajadores. Esto estaba, ¿no?, conocer los peligros y riesgos existentes, y se ha agregado a través del IPERC, ¿ya? Como digo, este cambio que parece significante con la letra C al final, lo que nos dice es que ahí también estén los controles. Es muy importante. De nada sirve identificar peligros o riesgos si es que no controlamos, ¿ya? En cuanto a los representantes del Comité de Seguridad, ¿qué ha cambiado? Mediante elección universal. Antes, ¿cómo se hacía? A dedo. No, dice, se van a delatar. ¿Cómo se hacía antes? Elecciones, votaciones, algunos lo hacían por intermedio del sindicato. Digamos, había libertad. En este caso, a partir del primero, ¿no?, y según lo que nos ha dicho ayer el ingeniero Edgardo Alba del Ministerio, en este noviembre debe instalarse la Junta Directiva, en diciembre las elecciones, y en la primera reunión de comité de enero ya debe instalarse el paritario, ¿ya? El paritario. Muy bien, esas son las cosas que se han agregado en cuanto
al capítulo de derechos de los trabajadores, ¿no? En la parte pues de que el trabajador debe recibir su sueldo completo en caso de accidentes, eso se ha mantenido. Lo que se ha agregado, cambiado, es que también se incluye a los contratistas mineras y a las de actividades conexas, ¿ya? Y dice que tanto el titular como los contratistas no serán responsables por el deterioro a la salud que pueda sufrir el trabajador porque digamos, o no reportó el accidente o no siguió las recomendaciones médicas. ¿Ya? Y que ayer también se discutió en la parte de salud ocupacional, ¿no? Los representantes de los trabajadores en el 046 también tenían, ¿no?, una serie de derechos. En el 055 se han agregado algunas, ¿no?, de participar también en las auditorías. Ahora, ¿estas auditorías de dónde vienen? Porque ahora son obligatorias, ¿no? Antes las auditorías de su sistema de gestión eran voluntarias y las empresas lo hacían porque querían mejorar. Pero ¿dónde está la fuente de las auditorías ahora? La fuente legal. ¿Ya? Claro, el 016 y que está dentro del 009, ¿ya? Donde dice que auditores independientes deben hacer auditorías, ¿cuántas veces al año? Es una vez al año. Una vez al año. Y luego en el 016 el Ministerio de Energía y Minas se adecúa, ¿no?, incluso poniendo ciertas características que debían cumplir estos auditores, ¿no? Apuesto que sean auditores líderes, con tantas horas de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? No está. Sí, bueno, en el 009 dice que deben hacer inducciones, ¿no? Pero acá no. Vamos a ver qué nos dice el ingeniero César Lavado. Las auditorías son realizadas a través de inspectores independientes y por cuenta de las empresas mineras. Y no son pues sancionables, son los que ven lo que aplicó Rosas en la mañana. No son fiscalizaciones, son auditorías que nos va a servir de base más bien para la fiscalización. Porque nosotros vamos a ver cuáles las recomendaciones que ha habido de las auditorías y en base a eso nosotros más vamos a incidir en esos problemas que ha determinado dentro de la auditoría. Eso viene a partir del 6, como yo creo que todo el mundo conoce. Gracias. Ok, ayer el ingeniero chino, Sinermin, también manifestó de que el ente que fiscaliza seguridad y salud es Sinermin, ¿no? Y que ellos estaban casi en la etapa final de tener un convenio con el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Para que el Ministerio del Trabajo se focalice más o menos en los derechos laborales y Sinermin sea el único que fiscalice en seguridad, ¿no? Sí. Porque ahorita entiendo que algunas de sus empresas tienen fiscalizaciones tanto del trabajo como Sinermin, ¿ya? Bien, obligaciones de los trabajadores, ¿no? Aquí hay una pregunta que se hizo ayer también con respecto al uso de la coca, ¿no? En la parte, bueno, está prohibido, bueno, ingresar o hacer uso de bebidas alcohólicas y drogas, ¿no?, dentro del lugar de trabajo, ¿no? Y dice acá que el titular minero, o sea, puede realizar un examen toxicológico o de alcoholemia, ¿no? Pero hemos visto, como el caso de Carlos Cacho, de que la persona, ¿no?, tiene derecho a negar de hacer los exámenes, ¿no? Bueno, obviamente está mal, ¿no? Personas esenciales, pero bueno, están en su derecho. Otro aspecto que ha cambiado de manera fundamental, ¿ya?, es la capacitación. Antes decía que el trabajador debe participar, ¿no?, en las capacitaciones. Ahora, ¿qué dice? Que es obligatorio. ¿Qué les parece? ¿Es mejor o no? Sí, ¿no? Súper mejor, sí.
está obligado a participar en las capacitaciones. No sé cómo los van a obligar. ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno, en el 046, por la diapositiva anterior, si nosotros vemos la parte de arriba dice obligaciones, ¿no? Y está ciertamente que la KPTI era pues obligatorio, ¿no? Ahora solamente se ha bajado ese texto a la parte del párrafo y sigue siendo lo mismo. Mi pregunta iba, ¿qué hacemos nosotros si es que no van los trabajadores? O sea, hemos tenido, se tienen sanciones, es obligatorio, pero el hecho de que no vayan, ¿cuál sería la medida que tendría que tomar la empresa, no? Ok, gracias por la pregunta. A los trabajadores que incumplan, ¿no?, todas las medidas de seguridad o disposiciones de seguridad, dicen pueden ser sancionados por el comité paritario, ¿ya? Y no dice qué sanciones, por lo tanto, cada comité deberá definir las sanciones, ¿ya? Si no está definido, entonces hay libertad de hacer. Y las normas de trabajo, bueno, una de las normas de trabajo es el despido, ¿no?, arbitrario, ¿no? No, el despido, nada más que lo que se llama. O sea, ¿cuándo hay despido? Cuando hay falta grave. Y el incumplimiento de las normas de seguridad es también considerado falta grave. O sea, por incumplimiento del reglamento de seguridad puede haber despido de una persona, un trabajador independiente. Fernando, pero creo que muy poco porcentaje habría de personal que no quiera ir a una capacitación, a un entrenamiento, ¿no? Porque hay que explicarle los beneficios de ello. Pero si le vamos a dar entrenamiento al personal, después que ha trabajado 12 horas, queremos capacitarlo a las 10 de la noche, 11 de la noche, obviamente nadie va a querer ir, ¿no? O a las 7 de la mañana después de la guardia de toda la noche. Ahora, felizmente, el esquema de este reglamento es que todo el entrenamiento tiene que ser dentro de las horas de trabajo. Y de preferencia al inicio, porque al inicio uno está más fresco, capta mejor. Bueno, no después del almuerzo. Vamos a tener que despertar a varios, creo. Solamente para agregar la inquietud que el ingeniero acá, si no existe en el reglamento, tampoco el comité tiene reglamentado, entonces tiene que estar en el reglamento interno. Precisamente es para el reglamento interno el que debe de cubrir todos los vacíos del reglamento de seguridad y salud ocupacional, porque en este reglamento no puede estar todos los detalles. Entonces, para eso se ha dicho de que, bueno, el reglamento interno recoge todo lo que no está allí al detalle. Entonces, puede ser uno de los puntos que establecer las sanciones, todos los detalles de lo que se trata de capacitación. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en este artículo es algo que también ya ustedes conocen, estaba en el anterior, es que las empresas contratistas mineras deben estar, ¿no?, registradas o tener el permiso del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y acá repite nuevamente que las empresas contratistas de actividades conexas deben cumplir con el presente reglamento, ¿no? Esto creo que en 3 artículos ya lo vamos viendo, ¿no? Hay una parte también del reglamento de bienestar donde debemos resaltar, donde dice que tanto las contratistas mineras como las de actividades conexas brindarán facilidades de transporte y alimentación, en algunos casos de vivienda, ¿no? Esto de acuerdo al 014 también, ¿no?, de la Ley General de Minería, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Y en este aspecto también en las discusiones de los comités para elaborar el reglamento han considerado mucho la experiencia y visitas que se tienen a las minas, ¿no? Creo que acá muchos tenemos la oportunidad de viajar a muchas unidades mineras y podemos ver en qué estado, cuál es la situación de vivienda, por ejemplo, los trabajadores. Sobre todo los trabajadores contratistas, ¿no? Como dijo ahí el compañero, y de repente ellos son los que están más indefensos. Es por eso que en este reglamento, y de acuerdo a la ley de minería, se está poniendo énfasis en que
tanto las facilidades de vivienda, de transporte, alimentación, tengan un nivel adecuado. ¿Ya? Porque en algunas unidades podemos ver que mientras se está levantando, ¿no?, que durmió, el otro se está acostando ahí mismo, ¿no? Sí, ya la agarra calientito, ¿no?, la cama, ¿no? Las condiciones de los baños, de repente no hay agua caliente, etcétera, 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 ¿no? Y eso vemos bastante. Estamos en el siglo XXI y todavía tenemos a gente viviendo en esas condiciones. Discúlpeme que lo diga así, pero son muchas visitas que he hecho a las minas y veo las condiciones